Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bonita tarde. El día de hoy concluimos con las actividades de este mes de septiembre que hemos dedicado a hablar sobre la fauna silvestre en México. Y pues bueno, un tema que no se nos podía escapar es la charla que vamos a tener el día de hoy como parte de todas estas circunstancias y problemáticas que le suceden a la fauna silvestre. Y pues le vamos a dar la bienvenida el día de hoy a nuestro buen amigo Rubén Issem Mesa Quirós. Él es pasante de la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma de Nayarit. Tiene un certificado internacional como técnico en dirección de proyectos por el International Project Management Association y el CONOCER de la SEP. Y ha trabajado como asesor técnico ambiental en la consultoría ambiental especialistas en calidad y sustentabilidad de calidad ambiental y laboral SADCB. Ha sido promotor en el programa de ambiente y sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nayarit. Es guardaparque en el área natural protegida de la Reserva Marismas Nacionales en Nayarit, de la CONAM, y también ha sido asistente de campo en el proyecto Jaguar AC. Actualmente participa como vocal titular de las juventudes de la Comisión de Cuenca del Río Mololoa y es titular en la Comisión de Conservación y Restauración del Patrimonio Natural y Cultural del Ecomuseo en Santiago Ixcuintla, Nayarit. Se desempeña también como asesor independiente en materia de vida silvestre, forestal, de impacto ambiental y también como brigadista en el área natural protegida del Parque Ecológico en el municipio de Tepic y el Jardín Etnobiológico Tachi. Ambos proyectos están bajo la dirección de Ecología y Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tepic, en Nayarit, y también es integrante, fundador y director de proyectos en el colectivo Asociación para el Estudio y Conservación de la Biodiversidad, ACBIO con sus siglas, y el año pasado fueron ganadores el Premio Estatal a la Juventud por acciones en la categoría de protección al medio ambiente. Y pues bueno, el día de hoy nos va a platicar parte de los resultados de su investigación de tesis que tiene que ver con el registro de atropellamientos de fauna en dos carreteras de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en este caso tan específico que él va a manejar el día de hoy. Y pues con esto vamos a concluir este ciclo de conferencias que hemos tenido, porque además, pues esta información que nos va a pasar él no solamente es de impacto regional, sino que también se van a ver replicados muchos otros ejemplos en otras partes de la República Mexicana. Entonces, bienvenido Rubén, nos da mucho gusto que andas por acá con nosotros. Bienvenido desde Santiago Ixcuintla, Nayarit, y pues aquí estamos para escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Primero, pues gracias por la oportunidad de estar y participar en esta serie de webinarios de educación ambiental que ustedes organizan. Y pues bueno, como ya lo dijiste, gracias por la presentación. Y pues yo les voy a presentar lo que es este trabajo de ecología de caminos que hemos venido realizando. ¿Ya se ve la pantalla bien? Sí, solamente ampliarlo un poco. Vale, ¿listo? A ver, unos segundos. Ya está. Igual pues ya desactivé mi video para que todo esté un poquito más rápido, pero bueno, gracias. Y pues la ponencia se titula Ecología de Caminos, ¿sí? Registro de atropellamientos en dos carreteras de Santiago Ixcuintla, Nayarit. ¿No? Como ya lo mencionaste, es un trabajo de investigación que realicé en dirección del doctor Juan Pablo Ramírez Silva de la Universidad Autónoma de Nayarit. Él es mi director de tesis. Y pues bueno, me gustaría empezar a hablar un poquito de lo que sería un ecosistema natural y qué impactos pueden tener estos ecosistemas, ¿sí? Nosotros vemos aquí una matriz en la imagen. Se ve un bosque conservado, una selva, puede ser un bosque de manglar, de pinos, de encinos, llámese como quiera, el tipo de ecosistema que se está viendo. Y bueno, cuando empieza a haber afectaciones sobre este ecosistema, como la eliminación de vegetación, entonces este ecosistema que tenemos, que es continuo, empieza a dividirse, a fragmentarse en muchos parches de vegetación. Al dividirse estos parches,
empiezan a haber una serie de efectos y bueno, empiezan a entrar más actividades antropogénicas, es decir, más actividades de los humanos que empiezan a reducir cada vez más y cada vez más estos parches de vegetación. Y bueno, pasando a estos tipos de impactos que se generan por esto, pues tenemos primero que hay una fragmentación del hábitat, es decir, este continuo que teníamos ya no está continuo, empieza a hacerse pedacitos y con esto empieza a aislar o a separar las poblaciones de animales y de plantas que se tienen en estos ecosistemas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en esta bonita ilustración que está una familia de monos. Y pues ya al pasar en este caso una carretera, pues bueno, empieza a separar estas familias de monos. Sí, imaginémoslo así, como que toda la población de monos, en este caso no de la ilustración, bueno, toda la población es una gran familia y cuando la vas separando y la vas aislando, cada vez se hacen unas cosas que se llaman metapoblaciones. Es cuando empiezan a haber poblaciones más pequeñas bueno, aquí el ejemplo de monos, pero pues de cualquier animal, ¿no? Y ya va a depender de la escala del animal, es decir, si tenemos mamíferos grandes como los jaguares, los pumas o los venados, bueno, estos animales se pueden mover grandes distancias y a diferencia de mamíferos más pequeños o medianos como pecarís, ¿sí? Como tlacuaches, que bueno, quizá no tengan tanta oportunidad de desplazarse tanto y entonces las afectaciones van a ser directas. De igual manera, van a ser diferentes entre mamíferos, entre reptiles, entre anfibios, entre aves, ¿no? Las aves tienen una capacidad de desplazarse mucho mayor debido pues al hecho de que vuelan, ¿no? Pero aún así hay otras afectaciones que también sufren por todo esto, ¿sí? Empieza a haber una degradación del hábitat, del ecosistema, y una reducción del hábitat disponible para los animales. Por ejemplo, nosotros tenemos este bosque en la ilustración en donde está pasando una carretera y vemos cómo a los costados se podría suponer, se ve en gris y en blanco, se podría suponer que se está degradando el ecosistema, la calidad ambiental está bajando, es decir, ya no empieza a tener los mismos servicios que hacía naturalmente todo este continuo de bosque. Los árboles se pueden enfermar, pueden ser más propensos a plagas debido a los cambios que hay. Y bueno, empieza a haber otra serie de afectaciones como la contaminación. ¿Sí? Las carreteras, al ser un medio de transporte para los humanos, y no solo las carreteras, otros tipos de caminos, ¿sí? Háblese también de vías de tren, de caminos de terracería, son un medio de transportación para los seres humanos, son un medio de transporte de todos nuestros suministros, de todos los materiales que utilizamos. Y bueno, con el paso del ser humano y la poca cultura ambiental que existe, lamentablemente, pues empieza a haber contaminación, ¿no? A veces contaminación por la misma tecnología, por ejemplo, los vehículos, pues no dejan de ser vehículos de combustión interna que van a estar contaminando el aire, ¿sí? Hay muchos vehículos que, pues bueno, no se reparan tan fácilmente o no se les da un mantenimiento constante y, pues bueno, vemos aquí el ejemplo del aceite que se está tirando al suelo, ese aceite se va a infiltrar, ese aceite puede contaminar los mantos freáticos, puede contaminar a la microfauna que vive debajo del suelo, ¿sí? Y bueno, contaminar el agua, también cuando llueve arrastra este aceite y ejemplos de esto lo podemos ver dentro de las ciudades, ¿no? A pesar de que están los caminos ahí y si hay pequeñas microcuencas o lugares de estanques o algo así, de repente el agua se ve bien cochina, ¿no? Se ve bien aceitosa. Eso es por todos los contaminantes que hay en el suelo que se arrastran cuando llueve, ¿no? Y además, bueno, se contamina, pues no solo los cuerpos de agua, no solo los mantos freáticos, que son cuerpos de agua subterráneos, sino también lagos, lagunas, arroyos que pasen por ahí. Obviamente la contaminación por residuos sólidos que se arrojan constantemente a los costados de las carreteras, de los caminos. Y bueno, también, por ejemplo, el arrojar colillas de cigarro muchas veces hace que haya incendios, ¿no? Y esto pues viene muy ligado, todos estos impactos vienen muy ligados, algunos propician a otros, algunos potencian a otros, y pues bueno, que ocurra un incendio al lado de la carretera obviamente va a degradar la calidad del hábitat, no es un incendio natural, un incendio antropogenizado, va
intervenir en la muerte de muchas especies, de muchos individuos que se encuentran ahí y que no pueden escapar del incendio, y bueno, obviamente en el daño al arbolado que hay colindante, ¿no? Y con esto, pues los cambios que puede haber en cuanto a microclimas. Pero antes de pasar a eso, me gustaría abordar otro ejemplo muy complejo. En este caso vemos una parte de lo que son las barras paralelas en las marismas nacionales de Nayarit. Y bueno, las barras paralelas son ecosistemas que se crearon a lo largo del tiempo de la Tierra, ¿sí? Cuando el mar entraba al continente y salía, y entraba y salía, y hacía ese proceso de regresión y de regreso al mar, de retorno al mar, iba dejando este cúmulo de suelo, de sustrato, que fue haciendo las barras paralelas. Y bueno, este es un ejemplo en el cual vemos una carretera. Por ejemplo, esta es la que va de Tuxpan hacia las haciendas. Y bueno, vemos cómo atraviesa la carretera las barras paralelas, ¿sí? Entonces, muchas veces los flujos hidrosedimentarios que existen naturalmente se ven interrumpidos, ¿no? Esto pues solo es el ejemplo de aquí, pero lo podemos ver de igual manera en algunas montañas o en regiones de sierras, donde muchas veces los cortes de las carreteras no contemplan o impactan directamente en las escorrentías, en las microcuencas, cañadas, ¿no? Arroyos que hay ahí. Y bueno, muchas veces los viaductos o conductos de agua que se ponen, pues no son lo suficiente para servir como funcionaba naturalmente el ecosistema. Entonces, obviamente con las carreteras hay afectación a los regímenes hidrosedimentarios, en este caso de marismas. Y bueno, también hay una contaminación sónica. Nosotros estamos más acostumbrados a la contaminación sónica de la ciudad, ¿sí? De poder escuchar todo el bullicio de los autos, de la hora pico y todo eso, pero bueno, sobre la fauna tiene una afectación aún mayor. Por ejemplo, hay especies de aves y especies de ranas que se comunican en ciertas frecuencias. Y entonces al haber un constante paso de vehículos que estén haciendo sonido, que la gente lleve música bien en un volumen muy alto, empieza a conflictuar esta comunicación entre anfibios, entre aves, y con eso empiezan, digamos, si hacían un canto para apareamiento, en el caso de las ranas, para llamados de apareamiento, empieza a haber mucho ruido y estos cantos ya no son los mismos, sí, ya no los escuchan de igual manera tanto los machos como las hembras, y bueno, empieza a influir, en este caso, en una función biológica que tienen los organismos. Ha habido estudios también en los que analizan la puesta de nidos en ciertos lugares y zonas que son nidas de aves, y cuando pasa la carretera por ahí, pues las aves prácticamente se desplazan, ¿no? Se desplazan hasta 300, 500 metros lejos de la carretera, y entonces todo ese hábitat o todo ese uso que se tenía por las especies de aves para anidar ahí, para conseguir recursos, pues ya no lo tienen, se están replegando a otras zonas y con eso pues se están separando cada vez más las poblaciones de aves, ¿no? Y lo mismo pasa con otros animales. Hablábamos también que las carreteras son una fuente natural, creada por nosotros para que los humanos se puedan dispersar por los lugares, pero bueno, esto también le propicia a las especies exótico-invasoras a poder llegar a muchísimos sitios en los que no están, ¿sí? Las especies exótico-invasoras, recordemos que son especies que no tienen una distribución natural en los ecosistemas en los que llegan, ¿sí? Pueden ser introducidas de manera accidental, de manera voluntaria, pero por desconocimiento. Por ejemplo, muchas personas compran peces de ornato, que pues la mayoría de peces de ornato no son nativos de México, es decir, históricamente, y su historia evolutiva no fue en México, fue en otros lugares, y se han ido modificando, ¿no? Con el paso del tiempo, para ser tan carismáticos como ahora son, pero el problema es que cuando uno tiene peces de ornato, por ejemplo, y ya no puede mantenerlos, lo mismo con tortugas, con serpientes, otras mascotas, a veces los liberan a la naturaleza, a cuerpos de agua, a la selvita, porque dicen que pues quieren que vivan mejor, ¿no? Entonces, en esta buena intención, lo que se termina haciendo es, pues, afectando a las poblaciones silvestres de animales que hay aquí, de animales nativos. Y bueno, vemos aquí en el ejemplo, pues, un ratoncito
nosotros prácticamente el ratón común, la rata negra y la rata noruega, pues son 3 especies de roedores que son pues ya invasores en todo el mundo, ¿no? Esas tienen una gran capacidad de adaptarse y pues bueno, así como las ratas o ratones, pues hay también especies de plantas, ¿sí? Como pastos que aprovechan estas carreteras, los costados de las carreteras que constantemente se están limpiando, ¿sí? Desmontando, para distribuirse ahí. Y se agarran y van avanzando a diferentes lugares y donde no se les controla, pues ahí se extienden, ¿no? Y empiezan a competir con las especies nativas. Sí, además, tener, pues obviamente caminos va a hacer cambios microclimáticos. Estos cambios, pues nosotros tenemos, por ejemplo, un ecosistema con una temperatura, digamos que de 24 grados normal, ¿no? Se mantiene constante, siempre de 24, varía poquito, unos 2 grados arriba, unos 2 grados abajo, y así es, y así está bien, está en equilibrio. Pero una vez que pasa una carretera por en medio, empieza a haber un efecto en el cual pues ya la vegetación que estaba tapando la incidencia solar y con eso al atraer el calor, guardarlo en las hojas y dispersarlo, ya no está cumpliendo esa función. El sol, la luz del sol está pegando directamente en el suelo, sobre el asfalto pues bueno, es una superficie que se calienta muchísimo y este calor se acumula, ¿sí? Conocemos, hay un efecto que se llama efecto isla de calor y es cuando empieza a haber estas construcciones de cemento, edificios y todo esto que acumulan el calor y no lo liberan rápido y calientan durante la noche mucho, entonces empiezan a cambiar todas estas condiciones, ¿sí? Vemos ahí a los monitos sufriendo por el calor, lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Decimos que calor hace, pero bueno, hace falta arbolado y hacen falta otras medidas naturales para contrarrestar o mitigar estos efectos de los cambios microclimáticos. Y pues bueno, también directamente sobre la fauna hay 2 tipos de efectos. Uno se llama efecto de borde y otro se llama efecto barrera. ¿Sí? El efecto de borde hace que nosotros al fragmentar el continuo de vegetación que se tenía, lo que rodea, digamos, lo que va quedando en el borde de la vegetación empieza a cambiar, empieza a tener esos cambios microclimáticos que mencionaba, sí, la temperatura empieza a modificarse, esto afecta pues a diferentes especies como anfibios que son muy sensibles a los cambios de temperatura, empieza a haber pérdida de humedad, empieza lo que mencionábamos de las especies exótico-invasoras, o aunque no sean exótico-invasoras, especies, por ejemplo, generalistas, como enredaderas que empiezan a aprovechar este cambio del ecosistema para poder cubrir a los árboles, ¿no? Y cambiar las condiciones. Este efecto de borde empieza a ampliarse conforme más superficie natural se va perdiendo. Entre más pequeños son los parches de vegetación que van quedando o los remanentes de vegetación, pues mayor es el efecto de borde, hasta que llega el momento en el que pues todo el parche de vegetación va a tener un efecto de borde que pues bueno, para poder contrarrestarlo tendríamos que aumentar el parche, ¿no? De vegetación, poder restaurar los ecosistemas. Y el efecto barrera es prácticamente que la carretera, el camino, forma una barrera para las poblaciones de animales que están ahí, ya sea pues por la contaminación sónica que mencionábamos, mencionaba el ejemplo de que algunas aves que anidan a los costados y al estar ahí la carretera se repelen a mayor distancia de la carretera y eso pues ya forma una barrera, ¿no? Digamos, al menos para la zona de anidación ya está formando una barrera. Por ejemplo, les mencionaba de animales grandes como jaguares, quizá para ellos las carreteras no sean una barrera, las pueden cruzar fácilmente caminando algunas carreteras y no les afecta, ¿no? Para ellos no representa una barrera, pero quizá para la especie de sapo gigante que tenemos aquí en Nayarit, pues sí representa una barrera, ¿no? Quizá cuando está cruzando, pues bueno, lo atropellan, o si está tratando de cruzar de día, pues al final se termina desecando, deshidratando, y al final de cuentas sí está fungiendo como una barrera. Estos efectos van a variar según el nivel al que se analicen, según las especies que se estén analizando, pero bueno, independientemente de todo eso, todas las especies de animales están susceptibles a ser víctimas de atropellamientos.
¿sí? Este es el efecto que mayor vista da, ¿sí? Mayor impacto visual da, y es que cuando atropellan a un animal carismático, es muy notorio, ¿no? Hace unos años se sonó mucho que en la carretera, la nueva carretera que va a San Blas, atropellaron pues a 3 jaguares seguidos, ¿sí? En el mismo año. Y pues entonces ya fue cuando toda la gente empezó a poner un poquito más de atención. Obviamente las autoridades pues ya están trabajando desde antes en ese tema, pero empieza a haber estos atropellamientos y ya la población en general empieza a tomar un poquito de conciencia sobre el impacto que pueden generar los conductores, ¿sí? Atropellando animales. Bueno, lamentablemente pues tienen que ser felinos grandes, muy carismáticos para poder hacer este cambio de conciencia, pero realmente pues ver una serpiente atropellada, ver una rana atropellada, un pajarito, ¿sí? Cualquier tipo de ave atropellado, debería causar el mismo impacto porque al final de cuentas todos estos organismos, todos estos individuos trataban de llegar al otro lado de la carretera para poder seguir haciendo todas sus actividades biológicas y pues bueno, perdieron la vida intentando hacer esto, ¿no? Y es que de carreteras en México hay 750.691 kilómetros. De estos, 174.799 están pavimentados, ¿sí? El resto no lo están. En estos kilómetros hay un registro de accidentes, ¿sí? Que son asistidos pues, por las diferentes autoridades. Y, por ejemplo, en una corte del 1997 al 2014 se registraron 29.289 accidentes que correspondían a colisiones animales. Imagínense que para registrar un accidente de una colisión con animal, el animal tiene que ser un animal mediano o grande, es decir, un venado, un pecarí, un felino grande, que cause este impacto y que, bueno, cause un accidente por tal cosa, ¿no? Un coyote, por ejemplo. Pero todos estos animales pequeños que no representan un riesgo de que lo atropellen y al vehículo no le pase nada, no se está registrando, pues hay muchísimos animales que les pasa esto, ¿no? Y pues en general tenemos dos tipos de carreteras. A grandes rasgos se tienen dos tipos de carreteras. Las autopistas, como se les conoce comúnmente, en las cuales tienen 4 carriles comúnmente y tienen 2 acotamientos o espacios para que se puedan estacionar los vehículos por alguna emergencia o cualquier cosa de servicio o algo así. Y muchas veces pues se tienen las carreteras sin ninguna barrera intermedia, pero aún así esta extensión de 4 carriles y 2 acotamientos a los costados o con una barrera intermedia que además puede tener una malla, ¿no? Estas barreras intermedias tienen unos hoyitos pegados al suelo que se supone, ese diseño es para que algunos animales puedan pasar como ratones y todo eso, pero pues bueno, no sirve para todo, ¿no? Para ratones puede servir, pero una tortuga grande ahí se puede atorar, ¿no? Un jaguar como el que estaba en la carretera, en la autopista que va a San Blas, pues bueno, estaba tratando de saltar y no podía, ¿no? Y estaba muy asustado. Y era una barrera ya que representaba. Y es que las extensiones que tienen son muy grandes, ¿no? Entre todos estos carriles. Además, pues bueno, los vehículos son mayor, el número de vehículos vienen a una mayor velocidad y pues hay más probabilidades de que atropellen a los animales en carreteras como estas, ¿sí? Prácticamente estas carreteras son súper difíciles para que un animal las cruce. Y el otro tipo de carretera que se tiene es carreteras interiores de 2 carriles, sin acotamientos pavimentados a los lados. Muchas veces pues son carreteras que solo tienen bordos, que tienen pues a los lados cerros, que tienen a los lados cercos, las hectáreas de cultivo y cercos, y estos espacios para poder orillarse ahí son muy pequeños, pero muy pequeños. Hay algunas partes donde no, ¿sí? Como esta que se ve un poquito más amplia, pero realmente esta carretera está elevada. Esta es la carretera que va hacia Boca de Camichín, en Santiago Ixcuintla, y pues bueno, esta carretera está elevada, los costados están en desnivel hacia abajo, ¿sí? Entonces, pues estacionar el vehículo ahí pues es un tanto riesgoso, ¿no?
Y pues esas carreteras, por sus dimensiones, son relativamente fáciles de cruzar por la fauna, además de que el flujo vehicular es mucho menor y el límite de velocidad también es menor. Entonces los animales tienen más probabilidades de cruzar sin sufrir algún accidente. Y esta cualidad de las carreteras de poder ser amigables o no, por decirlo así, para que la fauna cruce, se llama permeabilidad faunística. ¿Sí? La permeabilidad faunística va a depender de tres cosas: la calidad del hábitat, es decir, si el hábitat está conservado, como vemos aquí la Sierra de Vallejo, a gran escala, bueno, se ve todo este macizo verde que se vería muy conservado. A menor escala, obviamente, está fragmentado con cultivos y diferentes asentamientos, con pastizales y eso, pero a gran escala nos sirve mucho para el ejemplo de que hay un hábitat con mejor calidad en la sierra, por ejemplo, que es lo que vemos arbolado, lo que vemos muy verde, que bueno, aquí en el Valle de Banderas, ¿no? En la Valle de Banderas, que prácticamente todo está transformado a zonas de agricultura, zonas de turismo, de vivienda para las personas. Y bueno, la calidad del hábitat en esta zona totalmente transformada va a ser muy, muy diferente a la calidad del hábitat que esté en las zonas conservadas, ¿sí? La fauna al cruzar por las carreteras de cualquier tipo que sean, ya sea de 4 carriles y 2 acotamientos o de 2 carriles, van a tener mayor permeabilidad si la calidad del hábitat continuo a la carretera está más conservado, ¿sí? Si está menos conservado, pues difícilmente vamos a ver un puma, por ejemplo, cruzando por acá abajo en el Valle de Banderas, en toda esta zona de agricultura, porque pues la calidad del hábitat no lo da, ¿no? El tipo de hábitat no lo da para que esté ahí, ¿no? Otra de las características de la permeabilidad faunística son las estructuras que existen en las carreteras. Aquí vemos una construcción que se hizo. Esta es la carretera que va de la autopista rápida o red vía corta de Tepic a San Blas, en la cual se hizo un túnel, paso de fauna, es decir, el túnel atraviesa la montaña y por encima de la montaña se está conservando la vegetación con el fin de que los animales puedan pasar por ahí, por arriba, ¿no? Por ese paso de fauna. Y así como hay túneles como estos para los vehículos con pasos de fauna, en este caso en la montaña, hay viaductos o conductos para las escorrentías, para los arroyos y todo eso que van debajo de las carreteras, pequeños puentecitos, los cuales los animales aprovechan también como pasos de fauna. Entonces ya tenemos dos componentes: una carretera que esté con ecosistemas relativamente bien conservados a los lados y también que tenga estructuras las cuales la fauna pueda utilizar para poder desplazarse a través de la carretera sin el riesgo de sufrir colisiones con vehículos, ¿sí? La tercera característica sería el flujo vehicular. Sí, el flujo vehicular, pues vemos aquí, por ejemplo, una gran cantidad de autos que van ahí y pues bueno, a mayor flujo vehicular, pues mayor probabilidad de atropellar a algún animal va a existir, ¿sí? A menor flujo vehicular, pues es menor la probabilidad, ¿no? Los animales pueden estar más cómodamente en las carreteras. Incluso muchos animales aprovechan las carreteras para hacer actividades de carroñeo de los animales que están atropellados ahí. Y pues bueno, si hay menor flujo vehicular, estas actividades pues pueden ser más seguras para los animales carroñeros. Eventos de depredación también, como serpientes depredando a ratones que cruzan o cosas así, también se pueden dar y bueno, muchas veces terminan perdiendo la vida las serpientes y los ratones por el atropellamiento, ¿no? Pero al final de cuentas, estas tres características de la carretera van a ser un poco van a quedar un poco de lado, porque al final de cuentas los animales son los que deciden dónde cruzar, ¿sí? Puede ser que tengamos ecosistemas muy bonitos, muy conservados, pero los animales quieren cruzar por donde no, por donde está ya todo transformado. Y ellos tienen sus decisiones, ¿sí? Los animales tienen su comportamiento y puede ser que les pongamos que el ecosistema está bien conservado y les pongamos pasos de fauna y tengan las mejores condiciones y los mejores diseños y la mejor estructura de primera calidad,
pero ellos deciden de todas maneras cruzar por encima de la carretera, ¿no? Y no utilizar estos pasos de fauna. Puede ser que pues reduzcamos el flujo vehicular, que reduzcamos nuestra velocidad conduciendo, pero bueno, si me ha tocado en esa experiencia del flujo vehicular y de la velocidad de manejo, que muchas veces hay, por ejemplo, con los reptiles más que nada, iguanas, por ejemplo, están sobre la carretera tomando el sol. Entonces te vas acercando y no se mueven, y te vas acercando y no se mueven, y ya hasta que están muy cerca se mueven, pero en vez de irse hacia la línea de vegetación, al bajar de la carretera, se corren en dirección contraria hacia el otro carril, entonces exponiéndose un poco más a que sean atropelladas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estas decisiones, los animales son los que lo van a tomar, ¿sí? Ellos tienen esta capacidad de poder hacerlo, y pues bueno, nosotros lo único que podemos hacer es tratar de que todas estas medidas se hagan en las carreteras para que estas sean más permeables para la fauna, ¿sí? Y pues bueno, en cuanto a un poquito de historia en Nayarit, reconocer que hay grupos ya trabajando lo que es la ecología de carreteras en Nayarit. Por ejemplo, está la Alianza Jaguara C y Proyecto Jaguara C. El Proyecto Jaguara C pues, es dirigido por el doctor Rodrigo Núñez, el cual pues, prácticamente monitorea las áreas naturales protegidas que hay en Nayarit, en Sinaloa, en Jalisco, hasta Colima y parte de Michoacán. Y bueno, parte de sus investigaciones son relacionadas al uso de los grandes felinos en el hábitat por donde atraviesan las carreteras, ¿sí? Por ejemplo, en Nayarit, pues tiene incidencia Proyecto Jaguar dentro de la Reserva de la Biosfera Marisma Nacional de Nayarit, bueno, acá en la Sierra de San Juan, con la carretera de la vía corta Tepic-San Blas, también pues en la Sierra de Vallejo, en el sur del estado, en la carretera que va de Compostela a Vallarta, y pues ahora también con la carretera que se está construyendo de Jala hacia la Riviera Nayarit, ¿no? De igual manera, el doctor Rodrigo también es fundador de la Alianza Jaguar C, al igual que Eric Saracho, y pues ambos trabajan mucho en lo que es Sierra de Vallejo, investigando todas estas cuestiones de la dispersión de la fauna, ¿no? Lo que hablaba hace un momento de la permeabilidad de la fauna sobre las carreteras, pasos de fauna, distribución de grandes felinos. Y bueno, está una empresa, una consultoría ambiental que se llama Cosfera, que es la encargada de llevar a cabo la construcción, bueno, el impacto ambiental de la carretera Jala a la Riviera Nayarit, y está aplicando estudios faunísticos en colaboración con Proyecto Jaguar y Alianza Jaguar C para los pasos de fauna, para incidencia de atropellamientos y todo esto. Entonces, prácticamente estas zonas de la Sierra de Vallejo y un poquito más al sur del estado, por la Sierra Sur, pues están un poco más cubiertas, ¿no? En cuanto al centro y norte en el estado, tenemos a la Universidad Autónoma de Nayarit, específicamente el doctor Juan Pablo Ramírez Silva. Él pues tiene ya 2 investigaciones sobre ecología de caminos, ¿sí? Una en la carretera que va de Tepic a Villa Unión, es la que atraviesa pues toda la costa, pasa por al lado de Marismas y sale pues hasta Sinaloa y sigue, ¿no? Y sigue hasta Mazatlán y así. Esa carretera, bueno, estuvo en monitoreo para una tesis de maestría, específicamente de registros de atropellamientos, y entonces ya se tienen resultados concluidos, ¿no? Y pues mencionar, obviamente, la Reserva de la Biosfera Marisma Nacional de Nayarit. Mencionaba hace un momento que Proyecto Jaguar C ahí colabora con todos estos estudios, pero la propia reserva, al realizar sus monitoreos biológicos en colaboración con los monitores ambientales y todo esto, también contribuyen al conocimiento de la distribución de la fauna en estas zonas que están aledañas a las carreteras, ¿sí? En estas zonas que las carreteras atraviesan, y pues mencionaba hace un momento un poquito más el impacto también sobre el flujo hidrosedimentario, y bueno, mencionar que pues en este caso estoy hablando un poquito más de atropellamientos, pero recordemos que el tema es de la ecología de las carreteras o la ecología de caminos, ¿no? Entra la vegetación, entra los ecosistemas que hay, los tipos de suelo, la incidencia sobre el clima. Entonces la orientación que se tiene más en marismas es sobre reducir los impactos que tienen las carreteras sobre los flujos hidrosedimentarios de las marismas nacionales, ¿no? Y pues bueno,
como parte del grupo de trabajo del doctor Juan Pablo Ramírez Silva en su momento, como estudiante de la licenciatura en biología, tocó realizar este estudio de investigación con objetivo de documentar qué especies de fauna silvestre presentan incidencia de atropellamientos en 2 carreteras de Santiago Ixcuintla. Estas carreteras son interiores muy chiquitas, realmente son muy chiquitas, no son las carreteras más conocidas y más grandes que atraviesan pues, de Santiago hasta las playas, no. Estas son carreteras interiores que van de la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla a 2 anexos del municipio de Santiago, uno que se llama Paredones y otro que se llama Novillero, ¿sí? La carretera a Novillero tiene una extensión de 3.5 kilómetros y la carretera Paredones tiene una extensión de 6 kilómetros, ¿sí? No es mucha la distancia que hay que recorrer en esas carreteras. Además son carreteras de 2 carriles, como las que mencionaba, carreteras interiores, de un tráfico moderado, lento, y bueno, la metodología en general para poder monitorear carreteras es que se hace en un vehículo, ya sea una camioneta o un auto, en estas carreteras grandes de 4 carriles y acotamientos para que haya espacio para el vehículo en el que se está monitoreando de estacionarse, ¿sí? De poder bajar el personal de una manera adecuada, segura y poder hacer las actividades teniendo este espacio de maniobra, ¿sí? Esto pues descarta prácticamente a los estudios en carreteras como estas de 2 carriles, que son más pequeñas, que son más difíciles de estudiar porque pues no puedes nada más estacionarte ahí en el carril a media carretera y sufrir un accidente, ¿no? Y quedar como los animalitos atropellados, ¿no? Esa no es la intención. Entonces, al presentarse este conflicto, afortunadamente soy motociclista y tengo moto, entonces hasta donde sé, es el primer estudio o el único estudio que hay en el cual pues la metodología normal se cambió un poco y se adecuó a realizar los monitoreos con motocicleta. Al final de cuentas se sirve para dar recomendación como tener otro tipo de vehículo que sea más compatible con este tipo de carreteras interiores en las cuales no son tan propicias para monitorearlas con vehículos grandes. Pues bueno, un equipo de 2 personas en el cual el conductor va viendo hacia adelante el carril del frente totalmente, obviamente atento a manejar correctamente, y el acompañante del asiento de atrás pues va viendo el carril contiguo, sí, porque pues hay que hacer un barrido de los carriles viendo los animalitos que puedan estar atropellados. Otra diferencia que hay entre los monitoreos convencionales para registro de atropellamientos es que hay como un estándar de una velocidad de 40 kilómetros por hora en estas carreteras amplias, en estas autopistas, porque bueno, la propia velocidad, si vas más despacio, puedes sufrir un accidente por una colisión por alcance, ¿no? En estas carreteras pues hay la posibilidad de ir un poquito más lento. Al tener un vehículo más pequeño, tienes la posibilidad de orillarte en cualquier momento, obviamente estando alerta a que vengan vehículos detrás de ti, o orillarte a estos pequeños espacios que hay al lado de la carretera, dejar que los vehículos pasen a una velocidad pues alta y seguir, ¿no? con el registro sin mayor inconveniente, ¿no? Lo básico para todos los registros en campo, usar libreta de campo, de qué método, qué variables se van a tomar, equipo de protección, en ese caso guantes, por ejemplo, porque muchas veces los cadáveres pues ya estaban descompuestos, ¿sí? Los monitoreos se realizaban cada 15 días, entonces así como había animales muy frescos del día, había animales que tenían una semana y estaban muy descompuestos, y había animales que tenían más de una semana, casi los 15 días, y ya estaban secos, ¿no? Y pues no era mayor problema, pero ya estaban hechos tortilla y no eran posibles identificarlos, ¿no? Entonces, como resultados de estos monitoreos que se hicieron de septiembre del 2017 a septiembre del 2018, se tienen más de 250 registros de atropellamientos, ¿sí? Casi los 300 registros, y de estos, la mayoría de las especies no se pudieron identificar, ¿sí? Porque lo que mencionaba, muchas veces no es que el animal, perdón, se atropella, es atropellado y no es como que quede inerte. Pasa otro vehículo y vuelve a pasarle por encima y ya lo mueve un poquito, ya le sigue haciendo daño. Pasa otro vehículo y hace lo mismo, y pasa otro vehículo más grande y termina aplastándolo, ¿sí? Entonces hay muchos animales
había veces que no propiamente para el registro de la metodología, porque hay que ser muy sistemáticos, pero a veces iba al siguiente día para ver qué pasaba, ¿no? A ver cómo estaban esos cambios, y a veces en la tarde del mismo día para ver, sí, las diferencias que había, y a veces en el mismo día, dependiendo de las condiciones de la temporada, el calor de la costa, la humedad, el tráfico vehicular, hace que en un día los animales queden completamente secos o completamente identificables, ¿sí? Y hay veces que no, hay veces que pueden estar los animales ahí una semana o más y fácilmente los puedes identificar, ¿no? Entonces, mencionar de los anfibios, el anfibio pues con mayor incidencia y el cual se pudo identificar sin problemas, pues es Rhinella marina. También hay aves que están atropelladas, sí, hay Crotofaga sulcirostris o garrapatero pijuy, están los tiranos melancólicos, hay quíscalos mexicanos, hay patos, los quíscalos mexicanos son los zanates, no están en este listado, pero también pájaros carpintero, chutacabras, como les dicen, y bueno, mamíferos, estos fueron los que tuvieron menor incidencia, habiendo perros, mapaches, cuatís, conejos, no alcanzaron a salir en el listado. Hay reptiles, pues como la Tenosaura pectinata, que es la iguana negra, ¿sí? Y especialmente en esta carretera, en estas carreteras, cobra un poquito más de relevancia esto de los reptiles, porque vemos que son más en comparación a otros grupos, los reptiles que se atropellan. Sí, tenemos iguanas negras, tenemos lagartijas de costados rayados, tenemos serpientes, diferentes especies de serpientes, tanto acuáticas como terrestres, tenemos diferentes especies de tortugas, tenemos también especies que no se pudieron identificar, pero que están ahí, están siendo víctimas de los atropellamientos, y vemos que en el caso de la herpetofauna, la mayoría de la herpetofauna está en alguna categoría de riesgo según la norma 059 de la Semarnat de 2010. Es decir, las iguanas negras, todas sus poblaciones están amenazadas, ¿sí? De las lagartijas de costados rayados, todas sus poblaciones están en peligro de extinción, ¿sí? De la serpiente de la Leptodeira maculata, que le dicen comúnmente serpiente ojo de gato, también está en peligro de extinción. Las tortugas, ambas tortugas que salieron ahí atropelladas están en peligro de extinción. Hay otra tortuga también, una exótica, pero bueno, esa no, pues no sufre de ningún riesgo en sus poblaciones, ¿no? Pero vemos que cobra mayor relevancia aquí. En estas carreteras, pues, como vieron, son ecosistemas muy transformados, son ecosistemas agrícolas totalmente. Solo en algunas partes hay como parches de vegetación natural todavía. Es vegetación secundaria, sí, fueron lugares agrícolas que con el tiempo retomaron el uso forestal que tenían, y en esos lugares pues hay muchísima fauna, pero propiamente se están aislando, ¿no? Es lo que mencionaba de las metapoblaciones. Esos parches tienen poblaciones ahí, pero están aisladas de otras poblaciones en otros parches a otros lados de las carreteras, ¿sí? Y bueno, vemos aquí algunas especies, bueno, algunas fotografías de algunos animales atropellados. En la parte superior izquierda tenemos una Leptodeira maculata, serpiente que está en peligro de extinción, ¿sí? También le dicen culebra ojo de gato. Debajo de ella está un juvenil de Tenosaura pectinata o iguana negra. De igual manera, pues cuando son juveniles, todas las iguanitas son verdes, tanto las iguanas o iguanas verdes, y las Tenosauras pectinatas o iguanas negras. Debajo pues vemos una tortuga de una Trachemis ornata, una Quinosternum integrum o tortuga casquito, también está en peligro de extinción. Al costado vemos pues un cuatí atropellado, encima vemos un zanate, ¿sí? Encima de él vemos una hembra de una especie de los paserinas, estos son migrantes, migratorios. Al costado vemos pues un perro que mencionaba un poco del proceso de putrefacción, de que se pueden encontrar así como la serpiente y la iguana y las aves que se ven ahí, que son recientes, están recién atropellados y no hay mayor daño que ese, hasta pues tener animales hechos tortilla, muy degradados como el resto de los animales, o en descomposición como el perro, ¿no? Y bueno,
Estas son solo algunas ilustraciones, que es un poco duro de repente ver animales atropellados, entonces no quise extenderme en eso, pero pasando a algunas de las conclusiones, mencionar que la ecología de caminos nos ayuda, sin lugar a dudas, a conocer la magnitud de los impactos que se van a tener sobre la fauna silvestre, ¿sí? Impactos directos como los atropellamientos, o, bueno, con otro tipo de estudios, medir los impactos indirectos como la dispersión o el aislamiento de las poblaciones. ¿Sí? En el caso de esta investigación, a diferencia de otras, la herpetofauna, es decir, los anfibios y los reptiles, cobran una mayor relevancia en cuanto a la incidencia de atropellamientos, ¿sí? Al tener ecosistemas ya muy antropizados. La herpetofauna es uno de los grupos faunísticos que aguantan más, sí, que son más resilientes y que, bueno, en menor espacio pueden desarrollar sus hábitos, sí, pero, bueno, a este costo, ¿no? De estar sufriendo una incidencia de atropellamientos mayor, ¿no? Y afectando a sus poblaciones que, pues, de por sí ya están en alguna categoría de riesgo. Y, pues, un poquito del análisis ya más avanzado nos indica que en las zonas de uso agrícola, les mencionaba que también hay zonas con parches de vegetación, en el caso de las zonas de uso agrícola son mayores los registros de presencia de atropellamientos, ¿no? De incidencia de atropellamientos que en las zonas con vegetación en parches conservaditos. Esto se puede deber pues a que los animales en esos parches hacen sus funciones ahí y no tienen necesidad de salir a la carretera a hacer otras cosas. Y pues bueno, en el caso de las áreas agrícolas, estos animales pues se tienen que estar desplazando más, ¿no? Porque los recursos pueden ser más escasos o las zonas de hábitat, la misma presencia humana de repente en algunos lugares. Pasa, por ejemplo, que queman cañaverales a los lados de las carreteras y bueno, toda esta fauna se está desplazando a otras zonas, ¿no? A los costados o al otro lado de la carretera y pues hay mucha incidencia de atropellamientos. Por último, me gustaría concluir con una frase del doctor Juan Pablo Ramírez Silva, que me gusta mucho, y menciona que los animales no cruzan los caminos, ¿no? Tenemos este concepto de que los animales cruzan los caminos, no es así. Son los caminos los que están cruzando los hogares, los hábitats de estos animales, ¿sí? De mi parte, por el momento sería todo. Yo quedo atento a sus preguntas y pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Rubén. Creo que este trabajo es muy interesante y de momento ahorita me surgen a mí como las primeras preguntas en estas carreteras. ¿Parte de tu estudio también controla o está revisando las temporadas en donde hay mayor incidencia de estos atropellamientos? Sí, claro. De hecho, el estudio es más extenso que solo la incidencia de atropellamientos. En este caso, quería hablar específicamente de eso, pero el estudio también involucra la diversidad faunística de estos grupos. Si encontramos atropellados aves, anfibios, reptiles y mamíferos, bueno, una investigación de la diversidad que existe en los parches de vegetación y en las zonas agrícolas también, para conocer qué especies hay. O sea, digamos, nosotros tenemos pincelada de animales que están siendo atropellados, pero ¿qué más hay, no? ¿Qué más hay que no estos viendo? Y también esto que mencionas, ¿no? Al final de cuentas, estos muestras se hicieron en cada 15 días desde septiembre del 2017 a septiembre del 2018, entonces tenemos las diferentes estaciones del año, ¿sí? Y las podemos correlacionar con eso, ¿no? Con las temporadas de estiaje o de lluvias. Pues en el caso de anfibios, hablé en general que hay casi 300 registros, pero vemos muy claramente en este análisis que en la temporada de lluvias, pues los anfibios se disparan, ¿no? Irreconocibles de identificar, pero se disparan los registros de atropellamientos de estos, ¿no? Ok, entonces, bueno, es interesante saber estos datos porque también, independientemente de dar estos datos faunísticos y cuál es como la preocupación, también surge como una estrategia de hacer alguna intervención con la autoridad, porque pues se puede, si ya se identifican estas temporadas, hasta solicitar que haya más papeletas o porque ahorita en las imágenes que nos pasabas no hay ni siquiera alguna, ya no digo de velocidad, pero ni siquiera una papeleta de, oiga, vaya más tranquilo, por ahí pasan los niños de la escuela o que sea, ni siquiera esa, pero bueno, probablemente sí están, pero se puede buscar que la incidencia llegue hasta el punto de una solución
también como en estos caminos tan lentos, ¿no? De trayecto. Entonces, Claro. bueno, vamos a abrir las preguntas para las personas que están aquí en Zoom y los que están en Facebook, por favor, para que nos hagan llegar preguntas para Rubén. Pedirte que si por favor puedes dejar de compartir para que podamos ver a todos en plenaria. Y Catalina Cortés pregunta, ¿cómo se diseñan los pasos de fauna? ¿Se hace algún estudio si la fauna pasa antes que se hagan estas estructuras? Digo, porque lo que comentaste al principio. Y dice Arely Nájera, muchas gracias por compartir con nosotros. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de la nueva carretera de Jala-Vallarta. ¿Cómo ves tú ahí el panorama con este tema de los atropellamientos? Sí, pues la primera pregunta, hay anteriormente, históricamente, las carreteras, la construcción de las carreteras, se han solicitado manifestaciones de impacto ambiental donde se dice como qué impacto se van a tener sobre la fauna, sobre qué especies de fauna hay, pero bueno, se conoce, se sabe que meramente eran un trámite burocrático, en otras áreas lo siguen siendo, un trámite burocrático en el cual tú presentas una manifestación de impacto ambiental y dices que no hay felinos y ya, no pasaba de eso, ¿no? Con el paso del tiempo, la importancia que se ha visto sobre esto ha cobrado mayor relevancia y ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es más estricta con estas medidas y entonces ya se pide que no contraten a quien sea para elaborar los estudios de fauna, ¿no? Que contraten a personas expertas, personas que tengan perfiles demostrables, comprobables en lo que van a hacer y que den recomendaciones muy, muy buenas, ¿sí? Yo mencioné que aquí en Nayarit está trabajando el doctor Rodrigo Núñez, de Proyecto Jaguar AC, que ya tiene muchos años trabajando y bueno, aquí voy a ligar un poquito las dos preguntas y es que él, por ejemplo, está trabajando también en la carretera Jala-Vallarta, ¿sí? Esta carretera en su momento tuvo su manifestación de impacto ambiental, se entregó a la Secretaría y la Secretaría la negó, ¿sí? Ya estamos hablando de un proceso en el cual la autoridad era más estricta, es más estricta y les dijo, no, esto que estás poniendo no puede ser, ¿no? Tienes que traerme cosas reales, ¿sí? De lo que está pasando ahí, de la distribución de los animales que hay, de los grandes felinos que están ahí. Y entonces contactaron al doctor Rodrigo Núñez y incidió ya dentro de estos estudios. Hay estudios de fototrampeo, hay, bueno, en el caso del que tiene permisos y tiene presupuestos para poder hacerlo, se pueden capturar felinos, como jaguares, ocelotes, pumas, se les ponen collares de rastreo GPS o de telemetría para seguirlos con una antenita y conocer por dónde se están moviendo, ¿sí? Y si en el proyecto del trazo de la carretera están estas zonas por donde están pasando los felinos, los diferentes felinos, entonces, bueno, empiezan a ver esos patrones de distribución a lo largo del trazo de la carretera y empiezan a ver recomendaciones sobre dónde van a estar los pasos de fauna, ¿sí? Por ejemplo, mencionaba lo de la permeabilidad, de que puede ser que tengamos un lugar muy conservado, ¿sí? Digamos que aquí está mi lugar bien conservado de vegetación, pero los animales están pasando acá, ¿no? Y acá hay un arroyo y cultivos. Bueno, aunque queramos poner el paso de fauna en este lugar bien conservado, si los animales no están pasando por ahí, ¿para qué, no? El paso de fauna debe estar donde van a pasar o donde están pasando naturalmente, ¿no? Que se puede poner otra obra, se puede poner por si acaso otros animales cambian, ¿no? De comportamiento y empiezan a pasar por ahí, se puede, ¿no? ¿Cómo se diseñan? Hay de diferentes tipos, digo, yo no tuve en la presentación no puse como los diferentes diseños de los pasos de fauna, perdón, pero bueno, hay unas que son meramente como cajitas, ¿sí? Como puentecitos pequeños que pasan debajo de las carreteras y hay bóvedas que son pues, como arquitos también que sirven, también pues hacen la función de un pequeño puente. Están los conductos circulares que son como tuberías grandotas para que pase el agua, ¿sí? Y pues también están propiamente los pasos de fauna, que son por encima de las carreteras, como el que está en la carretera de la vía corta Tepic-San Blas, ¿no? Ese que está en la montaña. Y pues bueno, mencionar, sé de primera mano que ahí solamente ha pasado un jaguar desde que está hecho. Entonces, es una obra impresionante y muy bien planeada y muy bien hecha.
y que costó un montón de dinero por hacerla bien, pero solamente pasa un jaguar, ¿no? Por ahí una vez. Y están pasando por otros pasos más pequeños, ¿no? Que realmente no. Pero bueno, al final de cuentas se conservó esa parte del cerro, ¿no? No se demolió el cerro para poder pasar, ¿no? Entonces, hay un manual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que sacó en 2020 sobre, creo que se llama Manual para la elaboración de pasos de fauna. Así búscalo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y así podrías ver específicamente qué exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder elaborar estos pasos de fauna. Y en cuanto a, continuando con la otra pregunta, pues mi percepción sería que se está haciendo la carretera. Hay estudios, digo, yo tengo entendido que el doctor Rodrigo Núñez está trabajando ahí, Eric Saracho está trabajando ahí, están monitoreando, tienen pues estos collares con los jaguares para poder ver, con los pumas también, y otros felinos, y el fototrampeo donde van a estar los lugares donde se están haciendo. Entonces, esperemos que las recomendaciones que den sean bien recibidas, que no lo dudo, porque pues ya tienen la experiencia de que están trabajando de manera bien. Les decía que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rechazó la primera mía, se contactaron con el doctor, y bueno, ya esta segunda mía, ya con todos los pasos de fauna propuestos y las dimensiones y todo esto, ya pasó más, ¿no? Y en Ecosfera, en la empresa esta ambiental, de consultoría ambiental, realmente hay biólogos muy preparados también que están muy especializados en los pasos de fauna. Entonces, pues al final de cuentas, regreso a lo que mencionaba, de que podemos tener la mayor calidad ecosistémica, ¿sí? Tratando de que la carretera impacte lo menos posible en el ecosistema, podemos tener los mejores pasos de fauna, y pues esta carretera va a ayudar a que se reduzca el flujo vehicular de la otra de Compostela a Vallarta, ¿sí? Porque pues, es muchísimo flujo en esa carretera, pero si los animales no quieren usarlos, pues bueno, ya va a ser decisión de los animales, ¿no? Tienen su idiosincrasia. Así es. Y bueno, creo que ese tema de SCT actual es muy reciente. Ahora ya forzosamente a todos los que con los que contrata SCT algún tramo de X proyecto, de X carretera, forzosamente les pide a las consultoras tener este equipo de ambiental. Porque ya ellos también los está presionando mucho la Secretaría de Medio Ambiente, que es quien evalúa y quien hace toda esta revisión del procedimiento de impacto ambiental, y que son las que ahorita pues hay más condicionantes para que ellos puedan atender. Y eso es muy bueno, porque no solamente se pueden emplear a todos estos biólogos que están saliendo de muchas carreras, sino que también se verifica que este personal capacitado esté atendiendo esos temas que antes los hacían los civiles, y que yo quiero mucho a los civiles, o sea, la verdad que son personajes profesionistas muy buenos, pero no hay esa perspectiva ambiental. Entonces, cuando ya se hace equipo con los biólogos, con los ornitólogos, con todos los especialistas en diferentes tipos de fauna, ambiente, educación ambiental, forestales, junto con los civiles, creo que se puedan hacer buenos proyectos. Y bueno, te felicita también Fátima Medina, y te pregunta, desde tu punto de vista, la problemática del atropellamiento de fauna silvestre es más por la mala planeación o por la falta de conocimiento o conciencia de los conductores. ¿Cuál consideras que sería una buena estrategia para reducir la incidencia de estos atropellamientos? Y no sé si contestas esa o te hago de una vez la siguiente pregunta. Bueno, es más como un comentario de Carlos Villar, que dice: felicidades Rubén, buen análisis, me ha tocado ver todos esos cambios en las carreteras y caminos sin considerar el factor ambiental. Todavía hay mucho que investigar, ojalá se pudiera hacer algo. Entonces, pues bueno, de momento, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema de por qué hay esos atropellamientos de fauna en las carreteras? Si es por la falta de planeación o por la falta de consideración de las personas, y pues qué se puede hacer en ese caso. Sí, bueno, primero agradecer a ambos. Gracias Fátima y gracias médico Carlos. Y ya respecto a las preguntas de Fátima, yo creo que van ligadas, ¿sí? Ambas cuestiones van ligadas, ¿sí? Porque nosotros como usuarios de las carreteras y usuarios de los transportes, al final de cuentas somos ciudadanos, ¿no? Ciudadanos mexicanos que tenemos la capacidad de exigir a las autoridades competentes que regulen las normatividades y que sean más duros
Y si desde la ciudadanía se está exigiendo, se está promoviendo que haya mayor reglamentación o mayor normatividad en el área de los atropellamientos, de la ecología de caminos y de que las carreteras sean más amigables, entonces va a haber presión social. Y por ende, bueno, puede ser que haya cambios, ¿no? Hay procesos donde la presión social detona en cambios positivos y también tenemos obviamente procesos históricos donde la presión social pues no le fue muy bien a la sociedad, ¿no? Pero tratando como sociedad organizada podemos incidir de esa manera, ¿no? También, digamos, en estas autopistas con casetas de cobro, estamos pagando por un servicio. También podemos exigir que parte de ese dinero se destine a las actividades de conservación de los ecosistemas que están aledaños a las carreteras, ¿sí? Y a contratar personal capacitado para poder realizar monitoreos y todo eso, ¿no? En cuanto a la infraestructura, muchas de las carreteras que hay en México, carreteras viejas de los 70s, de los 80s, ya se habían planeadas así, sin considerar esto, ¿no? Como las carreteras que mencionaba que están en marismas, que atraviesan los flujos hidrosedimentarios y los afectan, como las carreteras pues de 2 carriles, como la que va de Compostela a Vallarta. Son carreteras viejas, están ahí, están siendo utilizadas, son funcionales, quizá para la fauna no sean tan funcionales, pero ¿por qué no exigir también que estas carreteras se trabajen, ¿no? Que se vea, que se empiecen a hacer los estudios de dónde está la fauna pasando, cómo se está usando, o si no se está usando por la fauna, entonces qué está pasando, y aumentar la conectividad, aumentar la permeabilidad, a poner, si no había pasos de fauna, empezar a poner pasos de fauna. Hay unas cosas que se llaman hotspots, o puntos calientes, que digamos toda la carretera, toda la incidencia de atropellamientos, siempre hay puntos donde hay más incidencia. Hay unos software que analizan si esa incidencia es probabilística o no lo es, y si no lo es, si está obedeciendo a algo, pues se puede investigar qué, y ahí se empieza a derivar las investigaciones, las preguntas de investigación, y hay que conocer por qué están sucediendo los atropellamientos ahí, si por simple azar y probabilidad, o porque hay algo, ¿no? Porque la fauna está ahí por algo, ¿no? Por algo está pasando ahí, por algo se está atropellando. En la investigación, de hecho, del doctor Juan Pablo mencionaba, por ejemplo, para aves, el hotspot para lechuzas específicamente era el ave que tenía mayor incidencia, las Taito alba, porque estaban siendo depredadoras de ratones que estaban atropellados y de serpientes que estaban atropelladas, y al estar comiéndoselas llegaban otros vehículos y también las atropellaban, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, ese hotspot obedece a una cuestión que está pasando ahí, ¿no? Que también podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué hay más serpientes y ratones ahí? Entonces, ¿por qué? ¿No? Y empiezan a derivarse más preguntas y más investigaciones que van a derivar en resolver estas problemáticas, ¿sí? Entonces, pues la planeación, como menciono, ya se está dando mejor. Ya se te está metiendo más presión, justo por lo que mencionaste, Paola, de que Semarnat está metiendo más presión. Sí, con todas las limitaciones que pueden ponerle a la Semarnat, se trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, como ciudadanos, les digo, podemos exigir y también podemos accionar, ¿sí? Si las carreteras tienen un límite de velocidad de 80 kilómetros, para que vas a ir más rápido, ¿no? Si ves una señalética, por ejemplo, en la autopista San Blas, que tengas cuidado con los venados o con los jaguares, porque ahí sí hay que tener cuidado, hay que ir atento, ¿no? A estas condiciones, ¿sí? Y también como sociedad hay que ser consciente, porque muchas veces los pasos de fauna que se ponen tienen enmallados a los costados para que la fauna llegue, digamos aquí está el paso de fauna y tiene enmallado aquí al costado, entonces la fauna llega y para no cruzar la carretera pues se topa con el enmallado y lo conduce hacia el paso de fauna y atraviesa, ¿no? Muchas veces la gente se roba los enmallados, se roba la malla. Entonces, como sociedad hay que ser consciente de que es un costo que las carreteras están asumiendo, las concesionarias y el gobierno está asumiendo, y hay que ser conscientes con eso. No, y nosotros mismos pagamos esas obras con nuestros impuestos, o sea, no es nada más también nosotros ahí, ¿qué onda? Es parte de esos reclamos, ¿no? Bueno, otra pregunta dice, ¿el estudio de atropellamiento va ligado a algún otro estudio que hable de abundancia, comportamiento de las especies que tienen mayor incidencia de atropellamientos? Pues sí puede ser, por ejemplo, el monitoreo, digamos, de poblaciones de felinos,
yo puedo estar monitoreando cómo los felinos utilizan los parches de vegetación aquí en Santiago, como específicamente los linces, por ejemplo, o cánidos como los coyotes, son pues muy resilientes, y cómo están utilizando los coyotes el hábitat, no solo las carreteras, sino el hábitat en general, los parches de vegetación, las áreas de cultivo, las zonas conservadas, las ciudades, porque pues, los coyotes entran también a los pueblos, no les da miedo a ellos, son muy intrépidos, y puedo estar estudiando cómo se distribuyen en el área, en el hábitat, en el ecosistema transformado ya, y pues también tener ese estudio de cuántos se están atropellando, ¿no? De qué fauna se está atropellando. Y pues bueno, no solo los coyotes, las presas de los coyotes, no solo los linces, las presas de los linces. Entonces, claro que a nivel de poblaciones se pueden observar para saber qué está pasando, ¿no? Puede ser que algún animal empiece a cambiar, un depredador empiece a cambiar sus áreas de distribución. ¿Por qué? Pues a lo mejor, o sea, si hay hábitat y todo, pues a lo mejor sus presas las están matando en las carreteras y ni pueden cazarlas, ¿no? Entonces se van a buscar otras presas. No sé si respondí más o menos la pregunta con eso. Sí, es como dando a entender que dependiendo cuál es la motivación de movimiento o de traslado de esta especie, sea por la temporada de si es frío, calor, lluvias y demás, o el apareamiento, o puede ser también la alimentación. Entonces, dependiendo de esa motivación que hace a la especie moverse, pues va a estar más o menos incluida en ese esquema de abundancia o de decremento en su población. Dice Carlos González Morteo, Morteo dice, creo que como sociedad civil, sociedad organizada debemos presionar a los representantes como diputados y senadores para que se pongan leyes de construcción de carreteras y otras vialidades, pero para no solo los pasos de fauna. Cuando estas pasan por poblaciones, exigir el uso de silenciadores, y cuando se construyen, que se coloquen difusores de sonido y pasos de fauna y seres humanos. Sí, sí, porque luego tampoco ni siquiera hay peatonales, muy cierto, Carlos. O sea, no, yo todavía no hay ni peatonales y ya queremos tener también de fauna, no, pobrecillos, menos nos van a pelar, ¿no? Y bueno, yo tenía otra pregunta para ti en el sentido en este monitoreo que llevas de que es casi un año, ¿no? Más o menos el Sí, periodo que estuviste monitoreando cada 15 días. ¿Tuviste alguna incidencia con algún tipo de felino en estas carreteras que estás estudiando? en las carreteras, no, en los parches de vegetación a los lados de las carreteras se pusieron, en unos parches de vegetación se pusieron cámaras de fototrampeo y se tiene registro de linces, pero no eran atropellados, ¿no? Bueno, eso también da datos para otras personas que estén trabajando otras áreas. Y bueno, preguntarle a alguna de las personas que tenemos aquí en Zoom si quiere abrir el micrófono, hacer alguna intervención directamente con Rubén. No sé, Daniel, Yuk, Avi, Carlos, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, yo quiero hacer un comentario, Rubén. Te felicito antes que nada del trabajo que estás haciendo. Estás todavía bastante joven como para que todavía te pongas metas más alcanzables más adelante, obviamente más complicadas y de más trabajo. Lo que estoy sugiriendo con esto es precisamente que podamos llegar a la población en general para que en las elecciones que sean, para los representantes de los ciudadanos que sean, no pongamos a la gente que es más de alguna manera popular, sino que pongamos a la gente que tiene más conciencia social y ecológica, porque eso es lo que necesita el mundo, no solamente Nayarit, no solamente México, el mundo entero necesitamos gente que tenga este tipo de conciencia. Y yo veo con mucha tristeza como cada día cualquier papanatas que se ponga para un puesto de elección popular, si es suficientemente chistoso, gracioso, etcétera, etcétera, la gente lo elige como si fuera a hacer lo mejor y resulta que tenemos luego los congresos más
retrógradas que se puede tener en un país, en un estado. ¿Por qué? Porque van a tomar decisiones políticas para congraciarse con mucha gente, pero no siempre son las que van más acordes con la conservación de la vida de los seres humanos y de la vida de las especies que están embarcadas en este planeta Tierra con el que compartimos todos este medio ambiente. Y necesitamos en la actualidad, como lo dijera el ponente del día de ayer, que tengamos conciencia de esto, y estamos viendo que cada día los políticos en el mundo entero, no solamente en México, el ejemplo más reciente es el naco de los Estados Unidos, que acaba de terminar la presidencia, gracias a Dios, y que sigue insistiendo por tratar de ser presidente, ¿sí? Y que resulta que él destruyó todo lo que habían hecho las presidencias anteriores para que Estados Unidos, uno de los países más industrializados, en consecuencia más contaminantes en el mundo entero, entrara a programas de conservación y que buscara la forma de cómo contribuir a evitar el sobrecalentamiento global. Y el imbécil le dio para atrás en 4 años a muchos de los programas que existían, y un remedio de lo tenemos ahora en Palacio Nacional, que es un gobernante de ocurrencias, que no tiene un fundamento lógico, deductivo para poder hacer las cosas en donde realmente resulten en beneficio de la nación y del mundo en que vivimos. Entonces creo que esta tarea a los jóvenes como tú, con mucha iniciativa, como Paola, que te está por las redes sociales, necesitamos que la gente tome conciencia de elegir gente que realmente contribuya a estos grandes problemas, contribuya a la solución de grandes problemas, porque se nos viene el mundo encima. La catástrofe del ecosistema que se nos caiga, y en eso nos va la vida a todos los seres humanos también, porque no estamos exentos. O sea, el ejemplo más simple es ahorita la pandemia y las que se vienen encima, porque estamos alterando demasiadas cosas al mismo tiempo en muy poco tiempo. Entonces, como comentario. Y la felicitación para ti, Rubén y Gem, que le pongas mucho énfasis a este tipo de cosas y no te olvides de este trabajo que estás haciendo, y que precisamente puedas contribuir a este tipo de tendencia en las opiniones para conservar. No, y además, Carlos, muchísimas gracias. Además, estamos esperando que presente su examen de tesis para que podamos publicar mayor información de todo esto. Digo, no es por ejercer presión para Rubén, pero ya la fecha. Le echaremos porras, aunque sea en forma digital, claro que sí, Rubén. Porque bueno, esta información la vamos a poder utilizar, la que tiene profunda y abajo de la manga, en as que tiene ahí guardado, pues hasta que publique la tesis. Entonces, pues ya estamos esperando ahí la porra para que podamos estarle apoyando en la defensa. Oye, y bueno, ya para bajarle la carrilla a Rubén, otra pregunta, está en Facebook, pregunta, si hay alguna herramienta de ciencia ciudadana para el monitoreo continuo de estos atropellamientos, como tipo naturalista, pero de atropellamientos, o alguna página, alguna asociación que esté trabajando estos temas, Rubén. Sí, hay la ONU tiene la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y la IUCN tiene grupos especializados de trabajo. Uno de estos grupos especializados de trabajo es el grupo especializado de carreteras y vida silvestre o algo así, no recuerdo si es exactamente ese el nombre, pero este es un grupo especializado en América Latina, para América Latina, vaya, y dentro de esta red hay investigadores de todos los países de América Latina que están colaborando, sí, y el grupo de expertos básicamente. En México también tenemos parte de este grupo, está Wildlands Network, que trabaja, es lo mejor que hay en México en ecología de carreteras, y
Y bueno, trabajan muy de la mano con investigadores de Colombia, con el cual también mi director de tesis, el doctor Juan Pablo Ramírez Silva, colabora también con estos expertos. Y ellos ya en Colombia, en Brasil, les tienen mucho a un software que se llama, una aplicación que se llama Nirena. Nirena, si no, luego les paso el dato ahí en la página para que lo puedan compartir bien el software, pero ya tiene como para registrar ahí específicamente los atropellamientos y vienen pues las opciones de todo, ¿no? Tú tomas la foto, pones la coordenada y ya puedes poner variables, ¿no? Como cuántos carriles es la carretera, en qué carril lo encontraste, la dirección, pues, obviamente la hora, la temperatura, no sé, condiciones climáticas, como qué tipo de vegetación hay, ¿no? O sea, puedes tomarle fotos a los costados para ver si era vegetación o era un cultivo o era un canal de riego o era, no sé, un acotamiento y luego hay otra carretera. Entonces, ahí pueden meter todas las variables que hay, pueden seleccionarlas y no es necesario identificar a los animales, ¿no? Pueden, los expertos los identifican, ¿no? Otras personas que utilizan. En México tenemos Naturalista y hay un proyecto de ecología de carreteras. Les decía que Wildlands Network trabajan en México, es lo mejor que hay. Y bueno, trabajan mucho con la Universidad Autónoma del Estado de Tabasco y van muy avanzados en cuanto al uso de Naturalista para registrar ecología de carreteras. Hay un proyecto de Naturalista que es Atropellamientos de México, Atropellamientos de Fauna en México, y pues pueden subir su registro y etiquetarlo en ese proyecto y ya contribuyen, ¿no? Conciencia ciudadana a esto, digo. La toma de datos pues es muy básica, ¿no? La foto, dónde está y eso, y ya eso ayuda, ¿no? De repente pues que encuentren, no sé, algún animal que sea interesante que esté atropellado ahí, pues va a contribuir mucho, ¿no? A medidas de conservación específicas para esas especies. Por ejemplo, en especial, en el muestreo que hice, en todo el muestreo nada más hubo una incidencia de atropellamiento de un ave que se llama Passerina civis o colorín 7 colores. Es una ave chiquita de muchos colores, bien bonito. Es una ave migratoria desde Canadá hasta acá, hasta México. Pero pues resultó que un día lo atropellaron, ¿no? Pasó el vehículo y le impactó y pues ahí quedó. Pero es una especie también en peligro de extinción, pero ven la relevancia que tiene esa especie, digamos, si nadie la registra atropellada, o sea, nunca se darían cuenta como de, también hay afectación por esto, ¿no? Digo que a veces puede ser muy obvio, pero con datos ya basados reales se tiene, ¿no? Y muchas veces no tenemos los recursos ni el tiempo para ir cada 15 días allá a campo a hacer eso. Entonces, cualquier ocurrencia que vayamos en la carretera y lo podamos registrar, pues al final de cuentas esa es la ventaja de la ciencia ciudadana, ¿no? De lo que nos hablaba el médico Carlos del Villar en la primera ponencia de este ciclo, pues la importancia de Naturalista y las diferentes plataformas para subir registros. No, y también decirles a los que nos están escuchando que Naturalista, independientemente de que es este espacio para estar filtrando toda esta información y estar descargando esto, también las personas pueden estar haciendo estas especies que encuentran muertos, porque también los identifica y este tema de aportación de ciencia también es para saber qué está pasando en esos espacios. Y dijera Rubén, cuando a veces le toca ir ya no encuentra la especie como casi reconocible y si otra persona la vio a tiempo, pues puede dar mayor información para quien está haciendo investigación de este tipo. En el curso que tuvimos de cómo usar Naturalista, que hicimos como en agosto, por ahí en nuestro historial, chéquenlo, no especificaron la elaboración de cómo hacer un proyecto. Solo era subir las fotografías y demás, pero en estos proyectos se puede hacer de lo grande hasta lo más delimitado posible en una localidad para determinar un estudio en una periferia muy pequeña. Entonces, si por ejemplo Rubén decide hacer un proyecto de atropellamiento de fauna en Santiago Ixcuintla, él puede estar haciendo ese proyecto y que todas las fotografías que se suban y que la ubiquen por la georreferencia, la ubiquen en Santiago, se le va directamente a su proyecto para que él le abone esta investigación. Y entonces con eso, pues por supuesto que podemos contribuir mucho más, no solo para apoyarle, sino para saber más de qué es lo que está pasando. Y bueno, esta passerina que él dice es una de mis especies favoritas, el Painted Bunting. Yo no me lo sé en inglés, ustedes se lo saben en nombre científico, que es más difícil, pero bueno, es una de mis especies favoritas y pobrecitas. Las migratorias, que no sé si te ha tocado, Rubén, pero muchas de las migratorias que a veces están en los atropellamientos o que mueren así, algunas traen anillos
que son de colocación de algunos otros monitoreos, alguna que otra puede traer algo de telemetría, y también eso puede dar información y saber desde dónde viene y quién la está investigando, porque en sus anillos viene toda esa información en el anilladito. Entonces, no sé si también encontraste especies con marcaje o no, todavía no te topas de esas. No, de hecho ningún individuo de ninguna especie que encontré atropellado tenía ningún sistema de marca, ¿no? Para este análisis de poblaciones. Hubo un tiempo, porque durante este tiempo de investigación vinieron unos chicos de proyecto de investigación del FIM y me tocó pues jalarlos para acá, el doctor Juan Pablo, y bueno, los mandó al proyecto que estaba haciendo en campo y estuvimos practicando ahí marcaje de ratones y marcaje de lagartijas, pero no, ni salieron atropelladas y tampoco había muchas recapturas. Entonces, realmente como por las tallas y las áreas de distribución de los animales, a veces pues ya se le atrapas una vez y ya es muy difícil volverlo a agarrar, ¿no? Es más fácil con las aves. Ok, pues bueno, si ya no hay ningún comentario en Facebook y en Zoom, aparte de agradecerle a Rubén su participación, ¿con qué cerramos? ¿Cuál es como tu mensaje final para darle cierre a esta charla? Y pues también, ¿qué le podemos decir a la población sobre estos temas de atropellamiento? Pues ya para cerrar, yo diría que hagamos conciencia al final de cuentas, volver a lo de la sociedad. Cada persona es parte de la sociedad, se construye a partir de todas las personas y cuando se organizan por el bien, bueno, van a resultar cosas buenas, ¿no? Puede que el proceso sea difícil, pero así son los procesos, ¿no? Difíciles. Entonces, ponerlo mejor, tomar conciencia y tratar de informarse, ¿sí? Quizá no nos interese tanto el tema de ecología de carreteras o no seamos o seamos poco sensibles, ¿no? O muy sensibles como para ver animalitos atropellados y Dios, ay, no quiero eso. Pero hay más áreas en las que se pueden contribuir, ¿no? A lo mejor, pues, lo de animales atropellados no, pero sí lo de los pasos de fauna, ¿no? Y poder informarse sobre eso, ¿no? Sobre cómo se hacerlo, o a lo mejor sobre autos más amigables, ¿no? Con detectores inteligentes para la fauna, ¿no? A alta distancia y que empiecen un sistema de frenado o algo así, ¿no? O sea, pensar muy a futuro, alguien lo debería de hacer. Digo, es un campo muy amplio para poder hacer las cosas y pues eso, ¿no? Como en todo lo del tema ambiental, recordemos que somos parte de la naturaleza y estamos pues incidiendo. Si vamos a incidir positivamente o si vamos a incidir negativamente, pues va a depender de nosotros. Y recordemos que esta casa es nuestro hogar y que es la única que tenemos, o sea, no tenemos más, es la única y pues hay que cuidarla y protegerla. Entonces, muchísimas gracias, Rubén, a todas, a todos los que han estado participando en este webinar durante todo este mes. Pues hoy concluimos este mes de fauna silvestre en México y pues invitarlos. El día de mañana vamos a publicar cuáles van a ser nuestras charlas para octubre. Todavía tenemos 2 meses de trabajo con estas charlas ambientales de nuestro programa de educación ambiental y pues bueno, agradecer a Rubén y a ACBIO, que es la asociación la que representa a Rubén el día de hoy, aparte de su categoría de tesista, y que bueno, esperamos verlo pronto en persona y ojalá que también pronto en su examen de tesis profesional para que por favor nos invite y podamos echarle ahí unas porrillas de que nosotros vimos esa información antes que nadie y pues bueno, felicitarlo por su trabajo, que siga trabajando y una investigación te va a llevar a otra y de eso se trata, de que generemos más información y nosotros tratar de traducir lo que tú investigas para que la sociedad se pueda sentir mucho más involucrada y comprometida. Entonces, muchísimas gracias y pues bueno, nos vemos hasta el próximo mes. Hasta luego. Gracias.